Bien, hermano, les saludo a todos en el nombre del Señor. Agradezco la oportunidad que Dios nos da de poder usar también los medios tecnológicos, las redes sociales, para poder estar unidos a través de no solo el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, sino también a través de este medio. Así es que les saludo a todos y a todos los que se puedan conectar también. Por las razones conocidas, vividas en el país, es que estamos a través de este medio solamente. No nos congregamos físicamente, pero sí estamos congregados en el Señor. Así es que esperamos, esperamos estar para todos. Bien, sé que van a haber algunos inconvenientes tal vez por mi poca expertise en el tema, pero esperamos que pueda ser transmitido como corresponde. Normalmente hemos estado estudiando semana a semana en el libro de Efesios, capítulo 2, de manera correlativa, verso a verso, e intentando también que Dios haga a través de su palabra una obra en nosotros. Eh, Algunos creen que la única forma de predicar expositivamente es solamente haciéndolo a través de libros, de manera larga y directa en sí mismo cada uno de los libros. No estoy de acuerdo con eso. Creo que la exposición de la palabra de Dios tiene que ver con algo mucho más profundo e importante que eso. Y lo que nos convoca hoy día, hermanos, y no pudo dejarme tranquilo, estuve meditando muchísimo. De hecho, estudié para predicar de Efesios, que es el verso que me corresponde, el 13. Conversaba con Daniel, que tenía todas mis notas y mis apuntes listos para esa predicación, pero me estorbó demasiado todo lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Así que hoy día nos convoca, hermanos, voy a predicar del libro de Primera de Timoteo capítulo 1 del verso 1 y 2. Más que predicar, hermanos míos, quiero exhortarnos mutuamente, porque en este mismo contexto el apóstol Pablo parte diciendo que él exhorta. Así que quiero que seamos cada uno de nosotros exhortados. Tenemos el privilegio de que en nuestra iglesia no solamente hay chilenos, sino que hay de otras nacionalidades. Así que también vamos a aprender que debemos no solo orar por los autoridades de nuestro país, sino, como dice la escritura en el texto que vamos a usar como texto base, por todos los que están en eminencia. Bien, vamos a orar, hermanos, para que puedan estar ustedes también en la presencia del Señor y como dice su palabra, estemos unidos en un mismo sentir. Bien, los invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, le ruego, Señor, ante todo que nos dé su gracia para poder estar, Señor, haciendo lo que es correcto. Señor, si somos hallados en faltas, en pecados, perdónenos, por favor. Denos la gracia necesaria y la humildad y la sencillez para hacer lo correcto. Queremos, mi Dios, ante todo, que usted, Señor, sea glorificado y sea exaltado su santo nombre. Sabemos que hemos fallado, Señor, en esta instancia en la cual estábamos, Señor, conversando y exponiendo que nunca es suficiente, Señor, lo que oramos. A veces creemos que oramos y que ocupamos tiempo, pero la verdad es que el tiempo no lo ocupamos, sino más bien ganamos, Señor. Porque no solamente al orar descansamos en usted y hacemos nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, sino que también, Señor, ganamos tiempo sabiendo que su pronta respuesta, Señor, nos dará también una mejor calidad de vida en esta tierra, Señor. Gracias por su palabra. Permítanos exhortarnos, Señor, como hermanos en Cristo, y también para aquellos, Señor, que me conocen y se conectan, puedan también escuchar, Señor, lo que su palabra dice respecto a lo que debemos hacer. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, Como les decía, hermanos,
en la Escritura. Queremos exhortar hoy día respecto a lo que la Biblia dice en el libro de Primera de Timoteo capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La responsabilidad, hermanos míos, del Evangelio, la obediencia a la palabra del Señor es muy importante. Primero, considerar que el autor de esta carta, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, hermano, está exhortándonos a orar. Cuando él nos está exhortando, hermanos, cuando él está bajo un gobierno civil humano de mucha tiranía y persecución en contra de la iglesia y de los creyentes. Hermano, Nerón fue un gobernante malvado. Y cuando Pablo dice que nos exhorta como creyentes a que oremos por nuestras autoridades, yo quiero que reflexionen un poco ustedes en que la condición que el apóstol Pablo tenía y estaba viviendo físicamente era de él mismo siendo perseguido. Hemos visto cuántas veces los escritos de Pablo en donde él fue azotado, perseguido y por las autoridades, y jamás, hermanos, dejó de orar por ellos. No era comparable Nerón a ninguno de los gobernantes que nosotros hemos tenido en Chile, por lo menos, y principalmente en nuestro país, y en relación a las persecuciones en contra de los creyentes. Damos gracias a Dios porque en Chile podemos nosotros todavía vivir quieta y reposadamente respecto de lo que significa el Evangelio. No somos perseguidos, hermanos, por ser creyentes. No somos perseguidos nosotros por ser evangélicos. A veces creemos que se nos persigue de alguna manera determinada. Pero, hermanos, a veces nosotros hacemos mal uso del concepto de sufrir las penalidades de Cristo. Cristo no habla, hermanos, cuando está hablando de las penalidades que sufrimos por Él, por nuestro pecado, por nuestra mala conducta, por nuestra mala manera de vivir. Cristo está hablando cuando por ocasión de Él somos perseguidos. Y nosotros habitualmente somos, hermanos míos, perseguidos por nuestro pecado, por nuestra mala conducta. Debemos tener la certeza y la claridad que si vivimos conforme a la Escritura, sí podemos potencialmente ser perseguidos. Pero, hermanos míos, ¿cuántos de nosotros realmente y en conciencia hemos sido perseguidos por vivir a la manera que Cristo estableció? Yo creo que no muchos de nosotros, hermanos. El apóstol Pablo, como ya leí, dice: exhorto, hermanos míos, fíjense cómo él parte: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Tenemos 4, hermanos, tipos de oraciones distintas que el apóstol, no quiero profundizar en ellas, se ha predicado mucho de eso y lo que me interesa más bien es el fondo más que la forma. Dice por todos los hombres, hermanos, por todos los hombres, por los reyes y por todos, repite, todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, honestidad, porque esto, fíjense, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es importante saber, hermanos míos, que el apóstol Pablo nos está exhortando a orar. Nos está diciendo que debemos, hermanos míos, orar, y nos exhorta a que sea esta oración por todos, por todos. La palabra de Dios, hermanos, nos manda a los creyentes a orar. Pablo era un hombre de mucha oración y eso lo vemos a través de este libro de Romanos, yo creo incluso del mismo libro de Hechos, en adelante cuando aparece en la escritura el apóstol Pablo. Y está exhortándonos, hermanos míos, a que lo imitemos a él, porque pudo vivir en carne propia la eficacia de una vida llena de oración. Hermano, la vida de oración en los creyentes, la oración eficaz del justo, hermanos míos, puede mucho. Y nosotros debemos aprender a vivir eficazmente en oración, permanentemente. Hermanos, este es el mandato bíblico. Es el ejemplo del apóstol Pablo y principalmente, hermanos míos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo permanentemente en oración, hermanos.
El Señor Jesucristo jamás dejó de orar. Él oró cuando estaba en condiciones extremas, pero Él oró también cuando estaba en condiciones de absoluta paz. Él nos enseñó a que la paz, hermanos míos, no viene de este mundo. La paz viene del Señor y ha sido puesta por el Señor y por su Espíritu en nosotros. Los creyentes, hermanos míos, tenemos acceso directo en oración a Dios. Ninguno de los hijos de Dios, hermanos, necesitamos un mediador que no sea nuestro Señor Jesús en persona. En el libro de 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros no necesitamos que alguien humanamente interceda por nosotros. Tú y yo, hermanos, necesitamos orar al Señor para nosotros ser medios y motivos de intercesión por otros. A diferencia de otras religiones que necesitan que un sacerdote esté orando por ellos, porque saben claramente y ciertamente que no tienen acceso al Padre. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros estar intercediendo permanentemente por nosotros mismos y también por otros. Entonces, hermanos, cuando la Escritura nos manda a orar y presentarnos en oración delante de nuestro Dios, lo hace no solo, hermanos míos, porque es un mandato, sino además, hermanos míos, porque es un privilegio que solo tenemos los hijos de Dios. Cuando tú no oras, hermanos míos, no solamente estás desobedeciendo la Escritura, sino perdiéndote de un tremendo privilegio que Dios te ha dado a ti para que tú puedas orar. Hermano, Dios te manda a orar, pero además recíbelo como el privilegio que cada padre otorga al Hijo, y en este caso nuestro Padre Celestial nos ha otorgado a nosotros como hijos. Nosotros tenemos, como les dije ya, el privilegio de orar y de interceder por otros. Y sabe, esto es conocido y reconocido por la gente. Y además por la gente que no es creyente, que no son cristianos necesariamente. Aquí entre nosotros los creyentes, no se nos ha dicho alguna vez que oremos por alguna persona que no es creyente. Y nos dicen, y a mí personalmente me han dicho varias veces, ya que nos dicen que nosotros estamos más cerca de Dios. A veces me ha incomodado un poco eso, pero saben que eso es así. Ciertamente un hijo siempre va a estar más cerca de su padre que aquel que no es hijo. Pero del mismo modo, aquel que es hijo tiene no solo los privilegios que el padre otorga a su condición de hijo, sino que principalmente, hermanos míos, tiene responsabilidades y obligaciones. Y dentro de esas responsabilidades y obligaciones que cada uno de nosotros tenemos, también está la obligación de orar, como ya lo leímos, y de interceder por nuestros gobernantes y por nuestra nación. Tenemos principalmente, como les digo, obligaciones y responsabilidades. Y una de las principales, hermanos míos, después de la predicación y del anuncio del Evangelio es orar. La principal, hermanos míos, obligación y privilegio que tenemos los creyentes es predicar el Evangelio. Eso es lo primordial, es lo que Dios ha establecido para ti y para mí, que anunciemos las buenas nuevas a todo aquel, hermanos míos, que ha de escuchar la predicación del Evangelio. Es el único medio que Dios estableció para la salvación de la humanidad y de cada hombre. Dios estableció, hermanos míos, el anuncio y la locura de la predicación. No hay otra cosa que pueda cambiar a una persona de muerte a vida. Por eso es necesario que tú y que yo sigamos predicando y anunciando el Evangelio. Pero tan importante como eso, hermanos míos, la Biblia nos dice que debemos orar. Es tan importante como evangelizar el orar. Tú no puedes salir a evangelizar si antes no oraste. Entonces, dentro de ese contexto, si no has orado por tu país y por tu nación, también es difícil, hermanos míos, que puedas vivir quieta y reposadamente. Acá, hermanos míos, se nos manda a orar, como dije ya, por nuestros gobernantes. Somos principalmente llamados a orar por todos. La Biblia dice claramente todos los gobernantes, no solo, hermanos míos, los que me agradan o los que son de algún partido determinado con el que yo simpatizo o pertenezco tal vez, sino por todos los gobernantes. Esto nos obliga a orar por los gobernantes de todo el mundo, porque además en todas partes, hermanos míos, tenemos
hermanos nuestros, en cada país, en cada estado, en cada nación, está presente la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesús. Y todos somos partes, hermanos míos, y miembros de un solo cuerpo. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice que debemos, os exhorto, dice, a que estemos orando por todos los gobernantes, está diciendo la Biblia también, hermanos míos, que debes orar no solo por los gobernantes de tu país, sino que debes orar por todos los gobernantes del mundo. Principalmente porque el Señor sabe cierta y claramente que tú y yo, hermanos míos, somos parte y miembros de un solo cuerpo. Y ese cuerpo tiene que ver con lo que tú y yo, hermanos míos, debemos tener la certeza absoluta de que el cuerpo se compone de muchos miembros. Y estos miembros también están en otros países, en otras naciones, en otras ciudades. Tenemos hermanos nuestros que no solo viven en otros países, en otras ciudades. También debemos orar por, dice la Biblia, por todos los que están en eminencia. O sea, no solo el presidente, no solo los ministros, hermanos, diputados, senadores, sino también los alcaldes. Y todo lo que la autoridad ha puesto como parte del gobierno de cada uno de los países o estados en que nos movemos. Hermano, lo importante es entender que como ciudadano del reino de Dios, pero físicamente en cada nación, nos ha tocado a nosotros vivir en este pequeño país llamado Chile, que ciertamente y lamentablemente por estos días y por estos momentos, hermanos, ha habido momentos y episodios muy tristes y violentos. Nos es de mucho pesar y congoja ser testigos del nivel de violencia, delincuencia y desmanes que están azotando en este momento nuestro país. Es triste, hermanos míos, para los que amamos este país, ver cómo están destrozando y tal vez con un pseudo pretexto de protestar, hermanos míos, destrozando y saqueando supermercados. Es triste verlo, hermanos míos. Debemos los creyentes recordar, hermanos míos, la condición de muerte en que se encuentra la mayoría de las personas que están practicando dichos actos delictivos. Hermanos míos, ellos están muertos en delitos y pecados. La Biblia dice claramente que el que no está en Cristo está muerto en delitos y pecados. Entonces, a muchos de nosotros nos da rabia, pero más que rabia, hermanos míos, debiéramos nosotros estar seguros de que no solo podemos tener un sentimiento de rabia, sino más bien orar por cada uno de ellos, para que cambien su posición y su condición. El profeta Jeremías, hermanos míos, envió una carta al pueblo que estaba cautivo en manos de Babilonia, para que procuraran la paz. Jeremías dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os he transportado, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjense que Jeremías ya lo había previsto. Jeremías ya había dicho cientos de años atrás, hermanos míos, cientos de años atrás, que debíamos estar orando permanentemente por los gobernantes y por las naciones, para poder vivir quieta y reposadamente, para gozar de la paz que dice que viene solo de el Señor. Pero el Señor mismo otorga paz a las naciones, hermanos. El mismo Señor otorga la paz. Jeremías lo dice, porque en su paz nosotros tendremos paz, no estaremos atormentados. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado, no ha visto de las personas que trabajamos, cómo lo vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a llegar a nuestros lugares de trabajo? ¿Cómo cada uno de ustedes, hermanos, se va a trasladar? ¿En qué medio de transporte? ¿Cuántas cuentas has sacado tú, hermano y hermana, pensando en que debes levantarte tal vez una hora más temprano para poder llegar a tiempo? Entonces, la paz, hermanos míos, que otorga Jehová, dice claramente Jeremías, porque en la paz de ellos tendrás tú paz también. En el Nuevo Testamento, acá y principalmente en Timoteo, Pablo nos dice que debemos orar por los gobernantes para que podamos vivir quieta
y reposadamente, que no es tan distinto a lo que Jeremías dice, para que la paz que va a dar Dios para poder vivir en esa nación, también tengamos paz nosotros. Entonces, paz quieta y reposadamente, hermanos míos, es la condición que Dios va a dar y va a otorgar cuando tú estés orando. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto has orado por tu país, hermano? Principalmente los de Comunidad de la Gracia. ¿Cuánto hemos orado nosotros por nuestro país? No ahora que está en este caos que hemos visto por la televisión o visto algunos de nosotros directamente, sino todos los días, hermanos. Y si no oras tú, entonces ¿quién? Si no oras tú, ¿quién va a orar? Porque tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Hijo de Dios, el cual tiene dentro de sí, viviendo y morando el Espíritu de Dios. Si no oras tú, ¿cómo pretendes que otro pueda orar? Hay muchos que hacen largos rezos y repeticiones, pero no son oídos por Dios. Pero tú eres hijo. ¿Cuánto has orado por tu país? ¿Cuánto has orado por tus gobernantes? Si no oras tú, como te digo, ¿quién va a orar? Tú eres hijo. Tú tienes acceso directo al Padre, como ya lo vimos. Cristo a ti te ha dicho que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo hará. Eso es lo que Cristo te dijo a ti y me dijo a mí. Todo lo que tú pidas al Padre, todo lo que tú pidas al Padre, Él lo hará. ¿Cuánto le has pedido a Dios que por tus gobernantes y por tu nación, sabiendo que es necesario para vivir, como ya dijimos, quieta, reposadamente y para poder vivir en paz? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto tiempo has invertido para orar por tu país? No solamente para vivir quieta, reposadamente y para vivir en paz, sino también para que sigamos viviendo de la manera en que estamos viviendo, en un país libre, en que no tenemos problema de predicar el Evangelio, en un país donde no te prohíben predicar el Evangelio, salvo en ciertos lugares públicos, pero no se te ha prohibido jamás confesar tu fe ni vivir tu fe. Y en segundo lugar, hermanos míos, porque es bueno y agradable delante de Dios. Es bueno y agradable delante de Dios, hermanos, que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente. Yo te pregunto, ¿buscas justicia en un mundo caído? ¿Estás buscando justicia divina en un mundo caído? Eso no es lo que agrada a Dios, que tú y yo busquemos justicia. Tú y yo no estamos llamados, hermanos míos, a protestar. Tú no estás llamado a protestar. ¿Quién te dijo que es legítimo y digno salir a protestar? Ni buscar justicia, ni tampoco buscar reivindicaciones sociales. ¿Quién te dijo que estás llamado a eso? ¿Cuánto tiempo has invertido en oración y cuánto tiempo has invertido en quejarte? Estamos llamados a orar, a interceder por los que no pueden orar, por los que no van a ser oídos. Hermano, tú y yo no estamos llamados a protestar. ¿Qué reivindicación social estás buscando tú? Si estás lejos de la palabra de Dios, si estás lejos de las oraciones diarias, si estás lejos de las obligaciones que Dios te ha dado. Dios te ha dicho, ora por tus gobernantes, ora. ¿Quieres vivir quieto y reposadamente? ¿Quieres tener paz? ¿O estás buscando reivindicaciones sociales? Porque si estás buscando eso, no necesitas la escritura, necesitas salir a buscar las reivindicaciones. Como muchos de los que dicen que están protestando, saliendo a buscar eso, pero finalmente están buscando eso, no están buscando eso. Lo que están buscando es delinquir y vivir tal vez quieto y reposadamente en un mundo injusto. Claro que es injusto este mundo, hermano. No hay justicia, porque no está imperando el gobierno de Dios. Porque el gobernante y el príncipe de este siglo no es quien quisiéramos. El príncipe de este siglo, hermanos míos, no es Dios. Entonces, el príncipe de este siglo, hermanos míos, es el enemigo, es Satanás. Busca justicia en un mundo caído. Como te digo, no es lo que agrada a Dios. Tú y yo no estamos llamados a protestar, ni a buscar justicia, ni a buscar reivindicaciones sociales. Estás llamado tú y yo, hermanos míos, a orar, a interceder
por este país, por esta nación, por estos gobernantes y por aquellos, incluso hermanos míos, que aunque con rabia a veces los miramos en la tele que están delinquiendo, también orar por ellos. Hermanos, si conocieran ellos la justicia y el temor de Dios, muchos de ellos no estarían, te lo aseguro, muchos de ellos no estarían delinquiendo. Hermano, me tocó ver con mis propios ojos, a muchos jóvenes que viven cerca mío, arrancando con, hermanos míos, hasta palets llenos de mercadería. Hermano, y eso a mí no me causa gracia, me da tristeza, me da pena ver cómo van a dar cuenta también por esos actos. Hermano, por cada cosa que hagamos, vamos a dar cuenta. Entonces tú y yo, hermanos míos, estamos llamados a orar, a interceder y no a buscar reivindicaciones sociales. Solo en Cristo puedes encontrar la plenitud de vida, pero no puedes, hermano, pretender vivir quieto y reposadamente sin obras. ¿Quieres vivir de una manera digna? En Cristo lo vas a encontrar. ¿Quieres vivir quieto y reposadamente? En Cristo lo vas a encontrar. ¿Quieres vivir con paz? En Cristo lo vas a encontrar. Solo en Cristo, hermano. Solo en obediencia a su palabra. Solo haciendo lo que Él te manda. Te vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo inviertes tú al día por tus gobernantes, por el alcalde de tu comuna, por el gobernador de tu provincia y por todo lo que tú consideras que es importante? ¿Has invertido tiempo? La plenitud de vida solo es posible en Cristo. Jamás podrás agradar a Dios solo protestando, solo quejándote, solo lamentándote. Hermano, lamentablemente la realidad que nos ha tocado vivir es muchas veces responsabilidad tuya y mía, porque hemos dejado de hacer lo que Dios manda. Hermano, si el pueblo de Dios se une en oración por este país y por esta nación, te aseguro que vamos a lograr que Dios haga cambios importantes en este país. Pero si tú sigues con queriendo solamente encontrar para ti reivindicaciones sociales, sí, puedes salir a la calle, puedes seguir reclamando, hazlo, no hay problema, pero eso no tiene que ver con Cristo. No me digas que es justo reclamar, protestar y buscar las reivindicaciones fuera de la Escritura, porque Dios no te ha mandado a eso. Dios a lo que te ha mandado es a orar quieta y reposadamente. A orar para vivir quieta y reposadamente. En el libro de Romanos capítulo 13, verso 1, dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿No te gusta este presidente? A mí no me gustan muchas cosas que este presidente ha hecho. No estoy de acuerdo con la mayoría de las decisiones. Yo no puedo pensar siquiera que él está cerca de tener conductas de justicia hacia su pueblo. Hermanos míos, pero él está muerto, sus delitos y pecados. Él no conoce a Dios, él no tiene el temor de Dios. Entonces no puedo pretender que un hombre injusto me haga justicia. Aquí hay un solo justo, Cristo, el Señor. Él es el justo, Él es el justo, Él es el que tú y yo debemos estar conscientes de que solo en Él y por Él y a través de Él podemos vivir de la manera en que tú y yo queremos vivir. Queremos tener un país en donde no haya injusticia, estando gobernado por los injustos. ¿Quieres tú tener un país en donde no haya tal vez delincuencia? Cuando las policías se corrompen, hermano. Cuando la gente que debe cuidar en las cárceles, hermanos míos, se coluden. Los abogados que deben defender la justicia, hermanos míos, le entran droga ellos mismos a los delincuentes que están privados de libertad. Entonces, ¿cómo pretendes tú que ese tipo de gente pueda tener y hacer de ti una nación agradable? Solo Cristo, solo en Cristo. Pablo hace un llamado a hacerse, hermanos míos, responsable, y él mismo lo asume como de esa forma, orando. Hermanos, yo les dije, en el tiempo de Pablo gobernaba Nerón, hermanos míos. Gobernaba Nerón. No es cualquier gobernante, era un hombre terrible.
Hermanos míos, Pablo no le hace el quite a la responsabilidad. Él sabe que es parte, valga la redundancia, de su responsabilidad personal y de cada creyente. Pablo, hermanos míos, está ocupándose y no está pensando solo en sí mismo, como lamentablemente lo hacemos la mayoría de los creyentes contemporáneos, sino que de todo y de todos, hermano, todo lo que tú y yo decidamos y hagamos va a repercutir en nuestro entorno. Si tú y yo no oramos por nuestros gobernantes, si tú y yo no oramos, va a repercutir. Hermano, tú quieres tener mejores condiciones laborales. ¿Tú crees que tu jefe te la va a dar si tu jefe es un hombre impío? ¿Quieres tener mejores condiciones de trabajo? ¿Quieres tener un mejor transporte? ¿Quién te lo va a dar? Hermano, es Cristo, solamente en Cristo. Él es el Señor. Si tú quieres tener mejores condiciones laborales, no sacas nada con hablar con tu jefe, hermano, sino oras por él. Él ha sido puesto por Dios en eminencia, dice la Escritura. Les acabo de leer lo que dice el libro de Romanos, que no hay ninguna persona que esté en eminencia, que esté puesto sobre ti, que no haya sido puesto por Dios. Entonces esta nación está sufriendo, hermanos míos, ¿y cuánta responsabilidad tenemos tú y yo? Yo me hice un mea culpa de cuánto tiempo he considerado, hermanos, para orar por este país. Cuánto tiempo he invertido en orar por este gobernante. Hermanos, no me gustan todos los gobernantes. No me gusta todo lo que hacen. Eso no me da el derecho, porque Dios no me llamó a protestar, porque Dios no me llamó a buscar reivindicaciones sociales, porque Dios me manda a orar. Y yo te insto, hermano, a que lo hagas como Pablo, porque él asume, como les dije ya, como responsabilidad personal. Pablo está ocupándose, hermanos, y él nos enseña y nos da su ejemplo. Pero principalmente y primeramente el primer ejemplo, hermanos míos, es el Señor Jesucristo. Que él, siendo Dios, hermanos, en su condición de hombre, él siempre, hermanos míos, fue al Padre. Pudiendo él tomar decisiones tal vez independientes, él jamás lo hizo, porque primeramente se sujetó a la primera autoridad que él veía, que era su propio Padre. Y tú y yo, hermanos, no nos sujetamos a las autoridades porque son de este mundo, pero si ya te lo dije, son puestas por Dios. Eso dice la Escritura. Y tú y yo decimos creer en la Escritura, pero decimos creer en la Escritura, pero no obedecemos la Escritura. Entonces, ¿de qué manera creemos en ella si no la obedecemos? Hermano, te insto, te conmino a que pienses cuánto tiempo has invertido para orar por esta nación. Es necesario para ti y para mí que podamos tomar conciencia de lo que significa ser actores, hermanos míos, en primera línea, practicantes de lo que la Biblia dice, porque a veces hablamos bien, a veces hablamos bonito, y cuando nos juntamos con amigos que principalmente que son creyentes, hablamos súper bien y nos suena hasta bonito. Pero ¿cuánto tiempo de eso hemos invertido en oración? Hermano, tú y yo somos responsables del caos que esta nación está teniendo. Tú dirás, no, yo jamás, yo no he hecho ningún desmán y no me hago responsable. ¿Cuánto oraste para que esto no pasara? Cuando viste que el lunes de esta misma semana empezaron los primeros problemas en el metro. ¿Cuántos de nosotros, los creyentes, hermanos míos, pasamos sin pagar nuestro pasaje? ¿Cuántos hicieron uso de ese mismo resquicio cuando abrían las puertas de par en par? Los anarquistas, los que están sin Dios, que están sin Dios y sin ley, hermanos míos. Tú y yo tenemos la Escritura. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. No te puedes hacer partícipe, no puedes estar en paz con Dios, hermanos míos, y con este mundo. Este mundo no tiene los valores y principios que tú conoces ya. Este mundo no cree que la Biblia sea la preeminencia en la vida de cada uno de ellos. Entonces debemos, tú y yo, hermanos míos, meditar profundamente en cuánta responsabilidad tenemos de lo que está pasando hoy en Chile, de cuánta responsabilidad tenemos de lo que está pasando en Venezuela, de cuánta responsabilidad tenemos de lo que está pasando, hermanos míos, en países cercanos, en Perú, de lo que está pasando en Ecuador, hermanos míos, de todo lo que está pasando en Sudamérica, de hermanos y amigos nuestros, conocidos, muchos, familiares que tenemos en otras partes. Hermanos, cuánto responsabilidad tenemos por no orar, por no invertir el tiempo de la manera correcta, de como Dios lo estableció, de que nosotros debemos vivir
hermanos míos, en permanente oración. La Biblia dice orar sin cesar. Hermanos míos, ¿cuántos de nosotros, en vez de estar reclamando y protestando y de estar pensando, pucha, la lesera que nos rompieron el metro, cómo ir a trabajar, hermanos míos, mirar como Dios mira, con misericordia, con dolor? Hermanos míos, están rompiendo lo que a ti y a mí nos ha costado. Hermano, tú pagas impuestos, yo también. ¿Tú pagas el pasaje o evades? Entonces, somos creyentes, y si somos creyentes, vivamos como tal. El apóstol Pablo, hermanos míos, vivió toda su vida en función a lo que creía. ¿Tú vives en función a lo que dice que crees? ¿Tú dices creer? ¿Vives en función a eso? ¿Estás orando por tus gobernantes? ¿O solamente oras cuando el gobierno de turno te simpatice? ¿O solamente oras cuando toman decisiones que te favorecen? Yo te invito y te exhorto, como lo dice el apóstol Pablo, porque él dice claramente, exhorto ante todo a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, hermanos, y acciones de gracias. Para que todos podamos vivir quietos y reposadamente, debemos orar por nuestros gobernantes y por todos aquellos que están en eminencia. Hoy día quise salirme un poco del tema que venía predicando, el libro de Efesios, y poder exhortarnos mutuamente, porque no podemos, hermanos míos, estar ajenos a lo que estamos viviendo en este país. Tú y yo tenemos mucha responsabilidad, y algunos hasta quizás culpabilidad, porque la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros es orar. Pero si tú y yo estamos invirtiendo el tiempo en evadir, en protestar y en hacer acciones que Dios no nos ha mandado y no nos ha pedido, hermano mío, vas a tener que dar más cuentas por eso. Porque Dios no te ha mandado eso. Dios te ha mandado a orar y a confiar en que Él provoca los cambios, no los movimientos sociales, hermano. Él provoca los cambios. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Muchos van a decir que estoy equivocado. Y está bien. Son visiones distintas. Yo lo puedo ver a través de la Escritura. Que solo Dios, en Cristo, porque Él lo dice claramente. ¿Quieres vivir quieta, reposadamente y en paz, como dijo Jeremías, también le agrego? Esa es la única forma. Orar. Los creyentes peleamos las batallas en oración. El Señor nos bendiga a todos.